Las máscaras son una herramienta fundamental en After Effects, ya que permiten hacer un montón de cosas. En principio, una máscara lo que hace es mostrar o ocultar una porción del video o de la imagen sobre la cual se esté trabajando. Para poder aplicarla, lo que tengo que hacer es seleccionar la capa en cuestión que yo quiero mascarear e ir a elegir una de las herramientas que tengo para crear máscaras, que son las formas básicas de After Effects y también la herramienta de la pluma. Vamos a probar, por ejemplo, las formas básicas. Lo que tengo que hacer entonces es, con la capa seleccionada, dibujar un rectángulo. Guarda con no tenerla seleccionada, porque si no la tengo seleccionada, lo que hace es justamente crear una forma básica como hacíamos anteriormente. Entonces, selecciono la capa, creo la máscara y ahora vamos a probar un poco las propiedades que tiene la máscara. Cuando yo despliego las propiedades veo que tiene, en principio, el trazado, es decir, la forma de la máscara. Luego tenemos el calado, es decir, la suavidad de los bordes, la opacidad o transparencia de la máscara y la expansión hacia afuera y hacia adentro. Además tenemos presentes estos modos que lo que hacen es cambiar el funcionamiento de las máscaras. Si yo voy arriba de todo y le pongo None, básicamente desactiva el uso de la máscara. Si yo bajo un poco, Add lo que hace es que todo lo que esté por dentro de la máscara lo va a mostrar y todo lo que esté por fuera lo va a ocultar. Si yo vengo al modo Subtract, lo que va a hacer es justamente lo inverso. Y ocurre lo mismo cuando tengo esta opción que dice invertir. Si yo tildo esto, justamente lo que va a hacer es lo contrario a agregar, que sería subtraer. También tengo esta función que dice intersectar, pero para poder activar esta lo que tengo que hacer es tener dos o más máscaras a la vez, que justamente se entrecrucen y eso permita la intersección. Para crear una segunda máscara es muy sencillo, lo único que tengo que hacer es volver a seleccionar la capa y crear una segunda máscara. Y ahora, como tenemos esta intersección entre las dos máscaras, cuando yo cambio el modo a intersectar, lo que va a quedar es la intersección entre estas dos máscaras. El otro modo que nos interesa también es este que dice diferencia, y la diferencia va a ser exactamente lo contrario a la intersección. Borramos estas dos máscaras y vamos a pasar a la herramienta de la pluma. La pluma es sin duda la herramienta más importante en la creación de las máscaras, ya que es la más versátil a la hora de crear máscaras. También hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es crear nodos unidos por un trazo que al cerrarse terminan creando la máscara. Máscara que se puede modificar o con la pluma o con la herramienta de selección. Si yo tengo seleccionada la herramienta de selección, lo que voy a poder hacer es mover los nodos, ¿sí? Y también los manejadores. Estos manejadores son como una suerte de tangente que me permite alterar las curvas que están hacia los costados, pero siempre de forma simétrica. Cuando yo mantengo apretado el clic sobre la herramienta de la pluma, veo que hay otras herramientas complementarias. Por ejemplo, la herramienta de creación de vértices, la de borrado de vértices, la de conversión de vértices y la de suavizado de la máscara. Si pasamos a la de agregado de vértices, justamente cuando me paro sobre una porción del trazo que no tiene nodos, lo que hace es crear un nodo nuevo. Si yo paso a la herramienta de borrado de vértices, cuando me paro sobre un nodo, lo que hace es borrarlo. La herramienta de conversión de vértices lo que hace es convertir un nodo que tiene líneas a los costados curvas en líneas rectas, o por lo menos trata de hacerlo en la medida en que pueda. Me refiero a que muchas veces pasa que un nodo tiene dos líneas curvas a los costados, pero el siguiente nodo también influye, ya que también tiene que decir si sus líneas van a ser rectas o curvas. Entonces, si yo le hago clic a estas dos líneas tienden a ser rectas, pero como está compartida esta línea con respecto al otro nodo, también tengo que hacerle clic a este nodo para que terminen de ser rectas todas estas líneas. Si por el contrario yo quiero curvar estas líneas, lo que tengo que hacer es muy sencillo. Simplemente, en lugar de hacer un clic, tengo que mantener apretado y ahora sí me va a permitir curvar y crear las tangentes para poder darle una forma más curva a esta selección o esta máscara que estoy haciendo. Sin lugar a dudas, la herramienta más completa es la herramienta de la pluma, porque con solo utilizar la pluma yo puedo alternar entre todas estas herramientas que vimos recién, a través del uso de atajos de teclado. Por ejemplo, cuando yo no estoy seleccionando ningún tramo de la máscara, aparece la herramienta de creación de la pluma, es decir que cuando yo haga clic va a crear una segunda máscara. Pero si yo tengo seleccionada una máscara y me posiciono, por ejemplo, sobre uno de los nodos, lo que hace es cambiar momentáneamente a la herramienta de selección, y eso me va a permitir seleccionar un nodo y moverlo. Si ahora yo me paro sobre un trazado vacío, va a pasar a la herramienta de creación de nodos. Si ahora yo me paro sobre un nodo determinado y toco la tecla Control, lo que va a hacer es pasar al modo de borrado de nodos. Y por último, si yo toco la tecla Alt, lo que va a hacer es pasar al modo de conversión de nodos. Es decir que no hace falta andar cambiando entre las distintas herramientas. La herramienta de suavizado de la máscara lo que hace es alternar lo que serían los valores de la expansión y del calado a la vez, solamente que no se ve plasmado en las propiedades, sino que se ve de esta forma gráfica. Las máscaras funcionan sobre videos, sobre fotos,
Se pueden copiar. Básicamente me paro arriba de la máscara, control C, oculto la capa de abajo. Me paro en la foto, control V y puedo pegar la máscara. Y las máscaras también se pueden aplicar a elementos sólidos. Creo un sólido y, por ejemplo, selecciono una elipse. Y puedo crear una máscara para mostrar esa porción del sólido. Con esta técnica, por ejemplo, podría buscar crear un viñeteado sobre el video. Vamos a suponer que borramos la máscara, creo un nuevo sólido de color negro. Hay un atajo muy sencillo para crear una elipse que ocupe prácticamente toda la pantalla, que es haciendo doble clic en la herramienta de la elipse. Doble clic y genera la máscara automáticamente sobre el sólido. Entonces ahora despliego las propiedades de la máscara y con el calado puedo darle un poco más de suavidad a los bordes. Luego lo que me restaría hacer sería invertir o cambiar el modo a sustraer, ¿sí? Y después tratar de bajarle un poco la opacidad para generar este efecto de viñeteado. Vuelvo atrás con control Z porque quiero que repasemos una cosa importante. A la hora de manipular los nodos o manipular una máscara, hay ciertos atajos que pueden resultar muy útiles. Por ejemplo, muchas veces quiero seleccionar solamente este nodo y no lo encuentro de manera, porque cuando le hago clic empiezo a mover toda la máscara. Lo que tengo que darme cuenta es que en realidad estoy seleccionando todos los nodos de la máscara y me doy cuenta porque todos los nodos están pintados por dentro. Es decir, piensen como si esto fuera una especie de rectangulito que tiene su borde y su relleno, y tiene ambas cosas en este momento. Si yo quisiera solamente seleccionar este, lo que puedo hacer es mantener apretada la tecla Shift, hacerle clic a este nodo, y lo que voy a hacer en realidad es deseleccionarlo, mientras que los demás siguen seleccionados. Pueden observar la diferencia, como les decía, estos están rellenos mientras que este está vacío, y ahora suelto el Shift y le hago clic a este nodo. Entonces ahora puedo manipular solamente este nodo. Para poder seleccionar todos los nodos de una máscara, puedo utilizar el atajo de teclado Control A. Y ahora, teniendo todos los nodos seleccionados, si yo toco la combinación de teclas Control T, lo que hago es activar la transformación de la máscara. Y esto me permite, por ejemplo, distorsionarlas con los típicos manejadores que tienen todos los programas de retoque, como por ejemplo Photoshop. Le doy Enter y ahora puedo partir de este punto. Voy a volver con Control Z, porque hay una forma más de seleccionar o de seleccionar un nodo únicamente, y es utilizando la herramienta de selección. Cuando yo tengo la herramienta de selección, hago clic, arrastro y ahora puedo seleccionar, por ejemplo, estos 2, estos 3, estos 4 nodos, ¿sí? O este solo. Y cuando suelto la herramienta de selección, solamente queda seleccionado ese nodo. Las máscaras entonces funcionan sobre videos, sobre fotos y también funcionan sobre texto. Vamos a escribir, por ejemplo, After Effects. Y ahora lo que vamos a hacer es animarlo utilizando los animadores, por ejemplo, de posición. Vamos a bajarle entonces la posición, pero esta vez no lo voy a llevar hasta abajo de todo, porque quiero que entendamos lo siguiente. Vamos a mover un poco el rango, animamos el offset, lo ponemos en 0, avanzamos casi un segundo y lo llevamos a 100. Perfecto, tendríamos esta animación básica, pero si yo quisiera, por ejemplo, que el texto apareciera justo por debajo, lo que puedo hacer ahora es seleccionar el texto y crear una máscara rectangular. Creando la máscara, entonces lo que voy a hacer es asegurarme de que solamente se muestre lo que está en la máscara. También puedo seleccionar estos dos nodos y ajustarlos un poquito más hacia la izquierda. Recuerden, tocando el Shift voy a tratar de asegurarme de que mantenerlos siempre en línea recta. Y si quisiera también podría suavizar un poco estos bordes utilizando el calado de la máscara, para que el borde de la máscara tenga un poco de calado y no sea quizás tan cortante. Existe un atajo de teclado con los textos para crear una máscara que se adapte directamente al elemento que tengo creado. En principio, pararme en el momento en el que se vea toda la palabra, eso es importante. Me paro, por ejemplo, al final de la animación. Y ahora con la combinación de teclas Ctrl Shift N, automáticamente crea una máscara con el tamaño de la forma que yo tengo creada. Pero cuidado, porque si yo lo hago un poco más hacia atrás, por ejemplo en esta posición, Ctrl Shift N, lo que va a hacer es una máscara abarcando todas las letras tal cual aparecen en la animación. Entonces de nuevo tendría que ir hasta el final, Ctrl Shift N, y ahora sí tengo la máscara creada. Si yo toco la tecla F, automáticamente aparece el calado de la máscara. Entonces ahora puedo darle un poco más de suavizado. Si no me convence del todo que esté tan pegado a la palabra, lo que puedo hacer es seleccionar este nodo, este otro nodo, llevarlo un poquito más hacia abajo y tema resuelto. Otro uso muy común que tienen las máscaras es para todo lo que es la corrección de color. Supongamos que yo tengo esta máscara. Un efecto muy común para todo lo que es la corrección de color son las curvas. Así que vengo a efectos y presets y empiezo a escribir curvas
en este caso en inglés curves, lo arrastro sobre el video y ahora puedo jugar con las curvas típicas de Photoshop. Vamos a venir a, por ejemplo, los blancos, darle un poco quizás más de contraste a la imagen. Sí, pero el problema que estoy teniendo ahora es que pierdo noción del resto de la imagen, y eso es porque la máscara, recordemos, tiende a mostrar lo que está dentro y a ocultar lo que está afuera. Si yo ahora, vamos a exagerarlo un poco para que se vea bien todo lo que estoy haciendo, si yo quisiera ver el resto de la imagen, uno pensaría en principio que poniendo none funcionaría, pero el problema es que aplicaría el efecto a todo el resto de la imagen. Entonces hay que dejarlo como estaba en Add y el truco está en otro lado. Cuando yo vengo a efectos, curvas, y despliego esta opción que dice opciones de composición, tengo un más y un menos. Si yo aprieto sobre el más, lo que va a hacer es tomar como referencia la máscara que tiene creada esta capa. Entonces a partir de ahora este efecto de curva se lo va a aplicar únicamente a todo lo que abarque la máscara 1. Entonces ahora puedo volver a corregir como yo estaba corrigiendo anteriormente. Vamos a sacarle un segundo el efecto de la máscara para que no nos distraiga sobre lo que estamos haciendo. Y vamos a hacer la corrección de color según nuestros gustos. Apago y prendo y veo el antes y el después de la corrección de color. Por supuesto que cuando yo le dé play, la imagen se va a seguir moviendo y se va a ver el borde. Después vamos a ver un poco más adelante todo lo que es el traqueo de imagen para que la máscara siga a la cara del personaje. Si les gustó este video pueden darle like y dejar su comentario. Además también pueden suscribirse para recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones. Muchas gracias.